El viaje. ¿Cuál es el sentido profundo de esta palabra? Por encima del trayecto de ida y vuelta que se emprende durante unas breves vacaciones, está el verdadero viaje sin regreso, sin fronteras, sin rutas prefijadas, sin prejuicios. Por encima de todo está el deseo de continuar. Puede surgir espontáneamente así un itinerario interior en el que los kilómetros corren paralelos a la búsqueda de la libertad a partir de la atenta mirada al mundo que se abre ante nosotros. El auténtico viajero se deja seducir por las sorpresas. Lejos de retraerse ante los obstáculos, es capaz de sacar de ellos sabias enseñanzas. En su camino observa con atención, sin atender a premuras, y tras adquirir nuevas experiencias, reanuda sus pasos. El viaje puede iniciarse en cualquier parte. Por ejemplo, entre las gentes de Túnez, tomando tranquilamente un café. Durante el viaje, el artista, quizás más que nadie, busca enriquecer su mente y alimentar su creatividad. A veces, las experiencias del viajero se materializan en libros de viajes. Estos libros servirán más tarde para hacer que los lectores puedan sentir dichas experiencias. Fue durante el siglo XIX cuando aumentó el interés por viajar. El género literario de libros de viajes, hasta entonces poco reconocido, halló su lugar en ese momento. Gracias a una creciente demanda, se fundaron editoriales especializadas. Algunas de esas editoriales se hallaban en París, la ciudad de la luz. París ha sido escenario de varias revoluciones. En esta ciudad, los movimientos revolucionarios hicieron brotar una nueva mentalidad política que opondrá la libre elección personal a las imposiciones éticas del absolutismo. De esa mentalidad política nace un nuevo movimiento cultural. Los artistas defienden su derecho a la originalidad frente al academicismo, el subjetivismo y la diversidad individual frente a la uniformización. Nace el culto a la emoción y el sentimiento. Se cuestiona la autoridad de la razón. Ese nuevo viento estético muestra un notable interés por todo lo excepcional, por toda realidad descrita bajo el sello de lo fantástico, lo mágico o lo pintoresco. A esa nueva mentalidad, destinada a marcar el curso de la historia del arte a partir de entonces, se la llamó romanticismo. Los restos mortales de Napoleón reposan en esta tumba. Bonaparte fue un hombre de Estado excepcional y un gran militar. El Arco del Triunfo recuerda todavía hoy sus grandes gestas, las batallas con las que conquistó Europa. Pero además de político y general, Napoleón ha sido considerado un romántico más. El obelisco de la Plaza de la Concordia nos recuerda que entre 1798 y 1800, Napoleón emprendió una expedición a Egipto que iba a ser de una importancia capital
para la estética romántica. Egipto interesaba a Napoleón por su enorme importancia estratégica. Era la llave que abría el camino entre el Mediterráneo y Asia. Pero el interés del general por el país del Nilo iba más allá. Las grandes obras construidas por egipcios, griegos y romanos representaban un pasado glorioso que le resultaba cercano. Por ello, junto a él y sus tropas, viajó un equipo de científicos. La expedición napoleónica fracasó en sus objetivos militares, pero no en los científicos. La Description de l'Égypte surgió de aquel viaje. Esta obra enciclopédica, publicada en 33 volúmenes, pretendió dejar constancia no solo de los monumentos antiguos, sino de todo lo que los expedicionarios hallaron en aquel viaje. Para llevar a cabo tan ambiciosa obra, fue necesario el trabajo de 400 grabadores. La obra tardó 25 años en ser finalizada. El impacto de la Description no solo afectó al mundo científico. Su repercusión fue aún mayor en el ambiente artístico de la época. Significó el nacimiento del orientalismo, una nueva vía de inspiración que iba a marcar la historia del arte del siglo XIX. El Oriente, hasta entonces ignorado o despreciado, es estudiado con fervor. Los grabados abrieron a Europa la puerta a un país fascinante, digno de ser analizado con todo detalle. Ese interés hacia lo oriental llevó a los románticos a un Oriente cercano que se podía hallar sin salir de Occidente. Ese lugar era España. Y dentro de España, Andalucía fue el lugar que más les atrajo. Viajeros de toda Europa volvieron su vista hacia ese sur más próximo, un lugar que conservaba todavía la pureza y el encanto de lo medieval, un halo mágico, diferente y seductor. La mejor expresión de ese espíritu indómito podía ser el flamenco. A través del baile flamenco los viajeros penetraban en ese mundo fascinante y primitivo que buscaban. Las evoluciones de una bailaora frente a la Alhambra, mientras cae la tarde en el Sacromonte granadino, siguen pareciéndonos hoy una manifestación artística especial, un espectáculo mágico dotado de asombrosa vitalidad. La zambra gitana tomó el nombre de un baile morisco, zanra, palabra árabe que significa canto, toque. Por supuesto, los gitanos, llegados a España a mitad del siglo XV, en el ocaso del Islam español, son parte fundamental en la génesis del flamenco. Blas Infante, padre del nacionalismo andaluz, creía que el flamenco pudo ser fruto de una simbiosis espontánea entre lo morisco y lo gitano. Otros personajes marginados que atrajeron a los viajeros románticos fueron los bandoleros. Por entonces los viajes eran largos e incómodos, llenos de polvo. Siempre existía el peligro de sufrir el asalto de los bandoleros. El bandolero más conocido fue José María el Tempranillo, quien se echó al camino como tantos otros, espoleado por el hambre y las injusticias. El Tempranillo nació, vivió sus correrías y murió a caballo entre las provincias de Málaga, Córdoba y Sevilla. El Tempranillo fue asesinado en este lugar, el Cortijo de Buenavista. Otro bandido, al que llamaban el Barberillo, disparó a traición contra él desde el interior del cortijo. Su tumba puede ser visitada todavía en el patio de la Iglesia de la Concepción, en Alameda. Su temprana muerte lo convirtió en un mito, en el bandido generoso que los románticos convirtieron en leyenda. Uno de aquellos viajeros románticos, John Lewis, inmortalizó en este grabado al famoso bandolero.
Este artista británico fue uno de los muchos dibujantes europeos que visitaron España a lo largo del siglo XIX. Entre ellos estaba Giraud de Prangy. El grabador representó para los románticos un instrumento con el que dar a conocer el exótico sur que glorificaban. Alrededor de 1832 se encontraba en España el escocés David Roberts. Sus grabados de los monumentos árabes tratan de reflejar la grandiosidad de la arquitectura andalusí que había caído en el olvido. Este esplendor del grabado no hubiera tenido sentido sin la litografía. Esta nueva técnica permitió producir grabados económicos y facilitó la difusión popular de las láminas. La técnica hoy está en desuso. Carlos Missó es uno de los pocos artistas que la emplean. La litografía utiliza un tipo de piedra caliza y muy porosa sobre la que se dibuja con la misma facilidad que en un papel. Lo más importante es aplicar correctamente la llamada mordida, una capa de goma arábiga y ácido nítrico. La mordida desencadena un proceso químico que penetra en la roca y crea ácidos grasos que serán los receptores de la tinta. Grabadores, escritores, pintores y en general todos los que visitaron España encontraron en el viaje una fuente inagotable de experiencias. En su camino admiraron la grandiosidad del paisaje, la espectacularidad de sus numerosos monumentos, pero quizás lo que más les llamó la atención fueron los mismos españoles y sus peculiares costumbres. Además de en bandoleros, bailaoras y guitarristas flamencos, también fijaron su atención en las formas en que en España se vivían las manifestaciones religiosas. Esta es la Carrera del Darro, considerada por muchos la calle más bonita de Europa. Las calles del Albaicín, el antiguo barrio árabe, se transforman durante la Semana Santa. La escenografía desplegada por las cofradías, la espectacularidad de sus imágenes y su gran carga de dramatismo impresionó a los románticos que vieron por primera vez la Semana de Pasión. La hermandad que desfila es la del Santo Vía Crucis, la cofradía de Cana de Granada, que hace su recorrido el Martes Santo. Las manolas y sus mantillas, los cofrades embozados, el estrépito de las trompetas y los tambores, todo encaja perfectamente en ese mundo que buscaban los románticos, donde la emoción se elevaba por encima de la razón. El fervor que despertaba esta manifestación puramente cristiana entre los españoles asombró a los románticos. Para ellos era una prueba evidente de que los granadinos vivían de espaldas a la Alhambra, su herencia más valiosa. El monumento nazarí se hallaba en esos momentos, mediado el siglo XIX, completamente abandonado a su suerte. El Palacio Nazarí ha quedado ligado para siempre a la figura del estadounidense Washington Irving, autor de los cuentos de la Alhambra. Lo que era en realidad un monumento abandonado a su suerte, se convirtió para él en un espacio encantado en el que vagaban fantasmas atados a una maldición, bajo el cual, se decía, estaban enterrados fabulosos tesoros. Las historias del escritor son bellas transcripciones de leyendas que le fueron relatadas por personajes pintorescos como Mateo Ximénez, su guía en las ruinas de la Alhambra. Una de estas leyendas era aquella que refiere el cuento La leyenda del legado del Moro. Estas historias pueden tener una base real. Tras la conquista, muchos musulmanes españoles ocultaron sus riquezas para evitar que cayeran en manos cristianas. De lo legendario a lo real, solo hay un paso. Basta visitar el Museo de Jaén para descubrir en una de sus salas el llamado Tesoro de Charilla.
Alejandro López, una de las personas que lo halló, admira esta colección de joyas compuesta por 20 piezas, entre las que destaca una diadema. El tesoro ha sido fechado en época del califa Abderrahmán III, hacia mitad del siglo X. Las monedas que formaban parte de él así lo confirman. En Charilla, Alejandro nos conduce al lugar del hallazgo. En 1976, él y otros 2 niños jugaban en este paraje frente a una vieja atalaya musulmana. Al escarbar en este lugar se encontraron con la sorpresa de que entre los terrones de arena brillaban valiosas joyas. En nuestro viaje por las rutas que recorrieron los románticos, nos detenemos en este conocido hotel de Ronda. Subimos sus escaleras en dirección a las habitaciones que ocupó uno de los grandes poetas universales, Rainer Maria Rilke. La habitación permanece tal y como la dejó el autor checo cuando se instaló en ella durante 1912. Aquí compuso su trilogía española, en la que acuña una imagen mítica pero tópica de España, nacida de la sensibilidad del romanticismo alemán. Y con la idea de haber encontrado la inspiración que necesitaba, regresó a su país. El sorprendente marco arquitectónico y el paisaje que envuelve Ronda evoca la admiración que sentían por España otros grandes escritores europeos como Chateaubriand, Lord Byron, Víctor Hugo, Alejandro Dumas o Teófilo de Gautier, entre otros. En Ronda, asistimos a los momentos previos a la celebración de una corrida de toros. Estas mujeres visten como lo haría una soprano en Carmen, la famosa ópera de Bizet, otro autor romántico. Lucen la llamada ropa goyesca, inspirada en las indumentarias que Francisco de Goya reflejó en sus pinturas. Hemos penetrado ya en el Coso de Ronda, uno de los más prestigiosos y antiguos del mundo. Además de muchos espectadores, todos los participantes en la fiesta, comenzando por los toreros, lucen ropas goyescas. Alguacilillos, mozos de mulas, banderilleros, subalternos, todos visten así. Estos trajes dotan a la corrida de una categoría especial. Para los románticos, España vivía por y para los toros. El valor demostrado en la plaza expresaba el desprecio hacia la muerte que demostraban los españoles de la época de Goya. Con los grabados de la serie Tauromaquia, el pintor aragonés demostró su afición por la fiesta, que recogió en gran parte de sus obras. Goya impactó a los literatos, pero sobre todo a los pintores del romanticismo. Fue uno de los referentes más importantes del pintor romántico por excelencia, Eugène Delacroix. Este artista francés dijo del genial aragonés: «Todo Goya palpita a mi alrededor». El pintor francés había acogido con fervor la causa del orientalismo, gracias también al influjo de Víctor Hugo, gran escritor y amigo suyo. Su viaje por Marruecos y España entre 1831 y 1832 hizo que se reafirmara en ese ideal orientalista. En España, esa estética es recogida por pintores como Mariano Fortuny, el gran orientalista español. Inspirados por sus maestros europeos, ciertos autores prefieren fijarse en el Magreb, un Islam vivo situado a poca distancia de España. Otro grupo de creadores prestan especial atención al tema de los musulmanes granadinos en obras como La expulsión de los moriscos.
La fotografía, el nuevo arte surgido en plena eclosión romántica, no iba a tardar en contagiarse de la fiebre orientalista. Los primeros daguerrotipos realizados en Granada fueron obra del francés Leguebourg entre 1842 y 1844. Igual que los grabadores, escogió la Alhambra como escenario. Por aquel tiempo los fotógrafos eran viajeros sin rumbo fijo, en busca de las estampas más bellas del mundo, como las que podían encontrar en Granada. La fidelidad del nuevo arte hacia la realidad dejó claro que las maravillas de la Alhambra no eran simples fantasías. La maravillosa arquitectura de la Alhambra está tan viva que ha sido capaz de abrir nuevos caminos en el arte. Los azulejos que recubren las estancias de los palacios nazaríes ayudaron a encontrar su estilo a uno de los creadores más originales del siglo XX, Maurice Cornelius Escher. El pintor holandés visitó en 1936 la Alhambra. En esos momentos, su obsesión era aunar las matemáticas y más concretamente la geometría con el arte. Antes de visitar Granada se sentía capaz de imaginar fantásticos efectos, pero no encontraba soluciones prácticas para plasmarlos. Los azulejos y yeserías de la Alhambra le ayudaron a resolver el problema. La base de la que partió Escher es tan sencilla como embaldosar una pared. Para cubrir completamente una superficie determinada, se colocan las baldosas según un determinado diseño. Idear ese diseño resulta facilísimo si se utilizan figuras geométricas regulares como triángulos, cuadrados o rombos. Escher desarrolló este principio para crear distribuciones cíclicas de la superficie con figuras más complejas. Su intención era que, a partir de simples formas geométricas, pudieran surgir figuras reconocibles, como la de este lagarto. Sobre la sólida base de las matemáticas, estas figuras pueden entrelazarse entre sí sin dejar hueco alguno en el plano que componen, tal y como sucede con los polígonos regulares. La geometría y el arte se dieron así la mano para abrir el camino a la vanguardia y asombrar al espectador gracias a la Alhambra. Pero los descubrimientos artísticos ya existían en el siglo XIV. Los artesanos que decoraron la Alhambra utilizaron la geometría para innovar. Sin saberlo, se adelantaron 500 años al descubrimiento de una moderna teoría, la de los grupos cristalográficos planos, sacada a la luz gracias a los rayos X. Los grupos cristalográficos planos son objetos matemáticos deducidos de la naturaleza, concretamente de los cristales, los cuales están formados por estructuras a base de prismas. Al interpretar dichas estructuras tridimensionales en el plano, es decir, al convertirlas en dibujos en 2 dimensiones, se obtienen solamente 17 posibilidades de grupos cristalográficos planos, ni uno más. Para llegar a esta conclusión, hicieron falta años de investigación. Y sin embargo, la labor estaba hecha desde hacía siglos. Todos los grupos pueden encontrarse en paredes y techos de la Alhambra. Fueron descubiertos por artesanos andalusíes de forma espontánea. El resultado de estos diseños es adentrar al observador en dimensiones insospechadas. Con sus decoraciones geométricas, los artesanos nazaríes pretendían crear un espacio irreal que iba más allá de las paredes que envolvían la estancia. Si nos fijamos bien, con cada nueva mirada se producen variaciones en la disposición espacial de sus formas geométricas, como si se tratara de un caleidoscopio. Surge así un nuevo espacio psicológico, un mundo interior que va más allá de la pared. De este modo, la percepción física de cada una de las estancias de la Alhambra no solo depende de su pura apariencia,
sino también de esa sensación psicológica sugerida al percibir estas estructuras geométricas que varían constantemente con cada mirada. El viajero sigue su camino en la búsqueda de otros ámbitos físicos y otras gentes, en otros modos de pensar, al encuentro de una transformación vital íntima. Su mente es un fermento en continua evolución que, tras la observación, se detiene para interpretar los nuevos signos que pasan ante él. Entre estos auténticos viajeros se encuentra el escritor Juan Goytisolo. Es una cosa que he reprochado siempre a la cultura española, la falta de curiosidad por las culturas ajenas. Porque mientras no se puede conocer la cultura española sin conocer lo que han escrito, por ejemplo, los ingleses, franceses, alemanes, italianos, etc., la contribución española al conocimiento de estas culturas simplemente no existe. Y pues uno puede ir una semana a Marrakech y una semana a Yemen y volver enseguida con una novela contando una historia exótica ambientada en estos sitios. Y lo mío no tiene nada de exótico y simplemente los elementos que yo conozco de la cultura árabe o de la literatura se han integrado dentro de mi obra. Yo siempre he dicho que la mirada de los demás forma parte del conocimiento global de nosotros mismos. Otro gran viajero, Paul Bowles, dijo que el auténtico viaje solo se podía hacer en barco. El viajero surca el océano y hace escala en puertos remotos para volver luego, sin dudar, a retomar su camino. Como ya hicieron los románticos al ir al encuentro del mundo perdido de Al-Ándalus, continuamos viajando en busca de otras realidades. Al contacto con esos nuevos mundos, podremos conocernos mejor y al mismo tiempo permitir con nuestra presencia que otros se reconozcan en nosotros.